Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy tenemos un vídeo cargado de información muy útil, ya que vamos a repasar punto por punto todo lo que deberías saber sobre los lápices de colores estándar. Este vídeo sirve tanto para principiantes como para personas intermedias y repasaremos una gran cantidad de los temas esenciales sobre los lápices de colores. Veremos qué son los lápices de colores, sus características y propiedades, qué tipos hay, en dónde es conveniente colorear con ellos, diferencias entre los lápices baratos y los caros, tipos de texturas que nos encontramos en los lápices, cómo hacer unos degradados bonitos, cómo escoger el color correcto, cómo hacer coloreados básicos, qué hojas son mejor para los lápices y bastantes cosas más que te serán muy útiles. Todo lo que voy a ir mencionando en el vídeo lo tenéis debajo en la descripción y también en el comentario fijado. Y ahora sí, empezamos ya viendo qué son los lápices de colores. Cada lápiz de color está conformado en su mina por pigmentos, cera o aceites y aglutinantes. Esta mezcla mantiene estos pigmentos unidos y facilitan que los trazos sean suaves y agradables, dependiendo también de la calidad de estos. La carcasa del lápiz suele ser de madera, la cual protege la mina, y esta carcasa de madera también puede ser de diferentes calidades. Esta carcasa normalmente está protegida por una cera o laca brillante y también podremos encontrar bordado tanto la marca del lápiz como el número o nombre identificador de este. Los lápices de colores son muy versátiles y se usan en muchas técnicas artísticas. Por eso es que no solo los encontraremos en su formato estándar, que es en el que hoy nos centraremos, sino que también existen los lápices de colores acuarelables, los cuales se utilizan pintando de manera normal para posteriormente utilizar un pincel con agua tal y como si se tratara de acuarelas. De esta forma conseguimos así unas texturas parecidas a la acuarela, pero con más precisión gracias a que utilizamos un lápiz. También tenemos los lápices de colores pastel, que son un formato de lápiz con una mina parecida a una tiza de escribir en pizarra, y estos son bastante polvorientos y no cubren tan bien, pero sin embargo nos permite hacer difuminados verdaderamente suaves y rápidos, con lo que podemos conseguir texturas interesantes. Por último, también tenemos los lápices de colores al óleo, que suelen ser más baratos que los convencionales, y la diferencia está en la composición de la mina, y es que en vez de llevar en su composición cera, lleva un aceite especial, lo que hace que su trazo sea suave, pero al mismo tiempo algo peor en sus terminaciones. En realidad esto es cuestión de gustos. Podemos encontrar varias formas entre lápices de colores. La forma de la carcasa más habitual será redonda y aunque su agarre es cómodo, estos tienden a rodar por la mesa fácilmente. Luego tenemos los hexagonales, que también tienen un agarre bastante cómodo y con este tipo será más difícil que los lápices caigan al suelo, pudiendo así evitar que la mina se rompa en su interior. Y por último tenemos los de tipo triangular, y es que aunque estos son poco comunes, son también cómodos en su agarre. Sin embargo, el tema de la forma va totalmente a gusto de cada persona. Algo muy bueno que tienen los lápices de colores es que podemos comprar sets con una amplísima gama de colores y tonos distintos. Esto nos permite a los artistas crear obras con gran variedad de texturas y tonos muy acertados. También hay que tener en cuenta que son fáciles de usar y de transportar, lo que les convierte en una herramienta conveniente para llevar a cualquier lugar y usar espontáneamente. Además, los lápices de colores permiten un alto grado de precisión gracias a su punta fina, lo que los hace ideales para poder hacer aquellos pequeños detalles en dibujos realistas, aunque también, gracias a su versatilidad, sirven para rellenar grandes áreas uniformemente. No solo eso, sino que aparte de hacer una primera capa, vamos a poder continuar haciendo una segunda encima, y la facilidad al hacer esto mismo dependerá de la calidad del lápiz. Normalmente, a más caro el lápiz, más facilidad tendrás para hacer esto. De igual forma, con los lápices de colores, tanto de mina blanda como de mina dura, podrás hacer degradados o transiciones de color. Más adelante en el vídeo veremos cómo hacerlas fácilmente. Los lápices de colores también pueden combinarse muy bien con otras técnicas, como por ejemplo las acuarelas. Después de utilizarlas y dejar que sequen, podemos aplicar detalles encima, dando de esa manera unos toques característicos a nuestras obras. De igual forma, también pueden combinarse bien con los marcadores a base de alcohol para poder dar unas terminaciones más contrastadas. Sin embargo, no combina bien con los lápices de pastel, tampoco combina bien con lápices de grafito estándar, ni tampoco encima de la pintura acrílica seca. Esto es necesario aprenderlo, ya que sabiendo qué técnicas podemos combinar, podríamos conseguir mejores resultados en nuestras obras. Algo a tener en cuenta también
también es que los lápices son asequibles para todo el mundo y gozan de una gran variedad tanto en precios como en marcas, por lo que el usuario tiene un gran abanico de opciones. Cabe recalcar que los lápices de colores tienen resistencia a la luz y humedad, aunque sí que hay que aclarar que cuanto mejor sea la calidad de estos, más resistencia a la luz y humedad tendrán, conservando así las obras con sus colores vibrantes durante mucho tiempo si se almacenan o exhiben adecuadamente. Los lápices de colores se pueden utilizar en varias superficies, aunque obvio algunas serán más adecuadas que otras. Concretamente, para los lápices de colores estándar, la mejor opción sin duda será utilizar papel, que hay que puntualizar que hay de varios tipos, pero eso lo veremos luego. Aparte, también se puede colorear sobre cartulina o madera e incluso en otras superficies, aunque siendo sincero, si utilizas los lápices para otro tipo de superficies que no sean estas ya mencionadas, el lápiz no tendrá la adherencia suficiente y no conseguirás buenos resultados. Esta es una de las preguntas más comunes para los artistas principiantes, y es ¿qué diferencias encontramos entre los lápices baratos y los caros? Bueno, a la izquierda tenemos una prueba con lápices baratos o de bazar chino y a la derecha tenemos una prueba con lápices de colores profesionales. Los lápices baratos tienen normalmente una pigmentación más débil y composición de materiales de menor calidad, lo que hace que los colores se vean menos vibrantes e intensos. Aparte, la sensación al colorear no es tan agradable como a uno le gustaría, debido a que la composición no es tan buena, los degradados que podemos conseguir no serán tan suaves y provocarán líneas o marcas visibles que puede que estropeen nuestro degradado. También cabe mencionar que suelen tener una variedad de colores bastante menor y tanto la madera como la mina es mucho más quebradiza, siendo entonces mucho más propensos a astillarse, lo cual podría provocar que ocurran roturas durante el pintado y pueda estropearnos de esta manera el dibujo. Por otro lado tenemos los lápices caros, y estos concretamente son los más caros del mundo. Estos, aparte de tener una pigmentación mucho más intensa y un trazado mucho más suave, sus materiales son resistentes y diseñados para tener una experiencia confortable durante el proceso de nuestros dibujos. Por lo general son mucho más fáciles de utilizar para hacer degradados o mezclas y por lo general tienen una textura al papel mucho más suave y delicada. Esto es debido a que son más cremosos. Cabe mencionar también que unos lápices caros no solo dejarán unos resultados más vibrantes y profesionales, sino que también proporcionarán una durabilidad mucho mejor ante la exposición a la luz o humedades, lo que por supuesto es algo muy a considerar. Hay que tener en cuenta que también podremos obtener sets con mucha más cantidad de lápices y tonos en las gamas altas. Los lápices pueden ser en su mina más blandos o más duros, esto depende de la composición de los materiales en su fabricación y dependiendo qué vayamos a dibujar con ellos, nos convendrá más utilizar un tipo u otro. Los lápices blandos tienen una mayor proporción de pigmentos y contienen menos aglutinantes en su mezcla, lo que hace que su trazo sea más suave y permita una aplicación de color más densa y cremosa. Normalmente estos lápices cremosos dejan unos restos de cera encima de la hoja cuando estamos dibujando, debido a que por su alta cremosidad el lápiz también se desgasta con mayor facilidad. Por supuesto, el hecho de tener una mina más blanda en la mayoría de los casos nos permitirá tener unos degradados más suavizados. En este caso, las imágenes que estás viendo son realizadas con lápices Prismacolor Premier. Por el lado contrario, los lápices con una mina más dura tienen mayor proporción de aglutinantes en su mezcla y menor cantidad de pigmentos, lo que produce que su mina sea perfecta para hacer un afilado más preciso y duradero. Además, con este tipo de lápices conseguiremos hacer unos detalles y líneas mucho más precisas sin perder el afilado rápidamente, lo cual puede resultar muy útil para dibujos realistas. Es importante mencionar que la dureza de los lápices de colores es relativa y puede variar según la marca y el modelo. Al elegir unos lápices de colores es recomendable probar diferentes marcas y grados de dureza para determinar cuáles se adaptan mejor a tus preferencias y estilo de dibujo. Es
realmente importante saber qué tipo de hoja elegir a la hora de hacer un dibujo, ya que si realmente le damos valor a nuestras obras, quizás debemos invertir un poco de dinero en hojas de buena calidad que nos permitirán tanto conservar mejor nuestros dibujos como también tener una mejor experiencia de coloreado. Primero veamos qué es el gramaje. El gramaje de la hoja normalmente vendrá señalado en el blog que hayamos comprado y se trata ni más ni menos que del espesor de la hoja, es decir, una hoja con menos gramaje será más fina y delicada que una con más gramaje. Para que te hagas una idea, las hojas que se usan para el colegio o en impresoras suelen tener un gramaje de 80, mientras que unas hojas con gramaje de más de 200 tendrán una textura similar a esta o más como tipo cartulina. En otras palabras, notarás la hoja mucho más rígida. A mí en lo personal me gusta utilizar gramajes altos ya que evita arrugas durante el proceso de mi dibujo y será mucho más complicado que se doble o se quiebre por algún lugar. Además, soportan mucho mejor un trazado con fuerza utilizando los lápices. De hecho, las hojas que tienen un gramaje de entre 80 y 100 se usan normalmente para simplemente sketches. En el mercado encontrarás multitud de cuadernos o blocs de dibujo dedicados a diferentes técnicas, de diferentes gramajes y específicamente para lápices de colores. También para técnicas mixtas o incluso podrás adquirir unas hojas con un color blanco nuclear o tirando más a un tono amarillento. Tienes multitud de opciones y marcas a escoger e incluso si quieres que la hoja sea más brillante o más mate. Esto por supuesto va a cuestión de gustos. Por último hay que mencionar la textura del papel, que prácticamente será una de las cosas más importantes al elegir nuestro papel deseado. Para no extender demasiado voy a mencionar solo 3 tipos de papel que podrás encontrar comúnmente en cualquier tienda y que seguramente serán los que acabarás utilizando. Primero tenemos el papel de textura rugosa. Este papel se caracteriza por tener una superficie rugosa, algo así como si fueran granitos de arena encima de la superficie del papel, y que en la mayoría de los casos los artistas cuando colorean con lápices de colores es el último papel que escogerían para sus obras. Esto es debido a que como tiene una superficie rugosa, el lápiz no penetra en todas las cavidades de las rugosidades y por consiguiente dejará los famosos puntitos blancos tan indeseables. Como segunda opción tenemos el papel de dibujo estándar, que puede comprarse con diferentes texturas, desde liso hasta texturizado, y normalmente viene un poco mejor preparado para lápices de grafito, lápices de colores, carboncillo e incluso tinta. Sin embargo, para serte sincero, no es de mis preferidos porque no deja unas terminaciones tan lisas como desearía. Por último tenemos el papel satinado y de grano fino, que es mi preferido, y notarás que es satinado porque tiene un ligero recubrimiento brilloso y su textura es totalmente lisa, sin apenas poros. Yo concretamente para mis dibujos realistas y de anime uso este bloc, que es satinado y con superficie extra lisa. Esto permite unas terminaciones mucho más suaves en el pintado y los colores podrán deslizar mejor durante tu proceso de dibujo. Además, como ves, tiene un gramaje bastante alto, por lo que para mí personalmente es una hoja perfecta. Esta es la marca que a mí me gusta, pero hay más hojas así de otras marcas. Es importante recordar que la elección de la hoja adecuada dependerá de tus preferencias personales y del tipo de proyecto en el que estés trabajando. Si valoras la calidad y durabilidad de tus obras de arte, invertir en hojas de calidad puede ser una decisión bastante acertada. Afilar los lápices es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta para lograr tener más precisión en los trazos. Así que para eso tenemos 2 formas de afilarlos. Una es con el sacapuntas convencional. Hay de muchas marcas, pero verás que un sacapuntas es bueno cuando consigue un afilado limpio sin dejar astillada la madera. O lo que viene siendo lo mismo, que la cuchilla que traes sea de calidad. Con un sacapuntas convencional debería bastarte, pero si quieres unos afilados más largos para poder tener más precisión, también tienes este otro sacapuntas con 4 orificios que te permite obtener una mina mucho más larga fácilmente. Simplemente afilamos y tendremos la mina totalmente descubierta, la cual posteriormente tendremos que afilar con una lija. Este tipo de afilado nos puede servir para hacer degradados mucho más precisos y uniformes, aunque debemos tener en cuenta que con este tipo de mina es muy fácil que se rompa, así que tenemos que hacer los trazos delicadamente. Por último tenemos los sacapuntas eléctricos. A mí me encantan y estos son una gran herramienta para ahorrar tiempo cuando estamos dibujando algo que requiere de muchos lápices distintos. Ya que como ves, con un simple movimiento, con el lápiz totalmente desafilado, haciendo un poco de presión hacia abajo, en cuestión de unos 3 segundos tendremos el lápiz perfectamente afilado. Para mí sin dudas una herramienta imprescindible.
Para empezar a colorear con tus lápices de colores, debes entender primero de todo dos cosas. La primera es que tu lápiz, como mejor afilado esté, mejores acabados podrás obtener en general. Lo segundo es que tienes que saber cómo aplicar la presión y movimiento adecuado en cada momento. Para que entiendas esto mejor, empezaremos haciendo una prueba simple. Primero vamos a utilizar este agarre medio, fíjate donde estoy agarrando el lápiz, y el movimiento en el coloreado va a ser de arriba a abajo. Este agarre y movimiento lo uso muy comúnmente y básicamente se trata de hacer la repetición del movimiento una y otra vez hasta que la capa de color queda bien cubierta. Si hemos dado una parte de coloreado y vemos que quedan algunas partes blanquecinas, podemos volver a incidir en ella. El movimiento será siempre de arriba hacia abajo o lo que es lo mismo, siempre en la misma dirección. De esta manera, si utilizamos otro color para hacer una especie de degradado, también podremos empalmarlo haciendo el mismo movimiento. Con este agarre, haciendo la repetición de este movimiento de arriba hacia abajo y con una presión media constante, conseguiremos este resultado. La opción 2 es parecida, con un agarre medio también, con una presión media al inicio. Sin embargo, lo que cambia en esta segunda modalidad es que los movimientos del lápiz los estamos haciendo de manera circular. Tenemos que hacer un montón de movimientos circulares, ya que si no el efecto no quedará bien, pero teniendo paciencia con este método, la verdad es que queda un resultado bastante homogéneo. Vamos añadiendo una presión media al principio y luego podemos volver a las áreas que ya hemos pintado para añadir un poco más de presión y acabar así de rellenar los huequitos blancos que puedan haber quedado. Este método quizás es un poquito más lento de completar, pero la verdad es que el resultado va a quedar bastante mejor. También dependerá, por supuesto, de la textura que queramos conseguir en cada momento. Como tercer método, aquí vamos a cambiar el agarre y es que este es agarre por el extremo. Lo que conseguimos con este agarre es que aunque queramos no vamos a poder aplicar demasiada presión, ya que el agarre lo tenemos por la punta y por mucho que queramos apretar, la presión siempre va a ser muy moderada y bastante estable. Este tipo de agarre se usa bastante para hacer degradados muy progresivos y controlados, pero realmente la pigmentación que conseguiremos con este agarre es bastante inferior, similar a la que conseguiríamos si utilizamos lápices de colores baratos. A continuación voy a hacer un ejemplo muy exagerado con el mismo lápiz, en la parte izquierda presionando muy poquito y en la parte derecha presionando con todas mis fuerzas. El lápiz es el mismo, pero los resultados son totalmente distintos en la misma hoja, por lo que para obtener unos resultados bien vibrantes y pigmentados debes saber qué presión ejercer en cada momento. Como sé que mucha gente no puede obtener lápices de gama media o alta y lo único que tiene disponible en casa son lápices baratos escolares, vamos a hacer unas pruebas de cómo se debería colorear de la forma más óptima, ya que en realidad si queremos un resultado liso, el método sería algo distinto con los lápices baratos. En los lápices de colores baratos tenemos que tener en cuenta que su mezclado no es tan bueno como en colores de gama alta o media, así que la mejor opción es hacer coloreados sin apretar demasiado y controlándolos lo máximo posible. De esta manera, para poder intensificar un color lo haremos añadiendo capas sobre capas hasta que vaya adquiriendo más saturación poco a poco, pero nunca presionando fuerte, ya que si lo hacemos así, los resultados no quedarán verdaderamente lisos y bonitos. Entonces debemos de tratar de hacer para coloreados planos muchas capas, presionando poco a poco con el lápiz y verás como después de varias capas los puntitos blancos van desapareciendo. Y para degradados, lo mismo, muchas capas con poca intensidad hasta que los colores se vayan uniendo poco a poco con las capas. Sin duda es mucho más difícil conseguir buenos coloreados con lápices baratos, pero se pueden lograr igualmente si se tiene paciencia. La paciencia es algo importante en los lápices de colores baratos, ya que no es tan fácil conseguir unos coloreados homogéneos y necesitamos algo más de paciencia para ello. De hecho, la mejor manera de practicar es con este tipo de lápices baratos, ya que debido a su dificultad en conseguir buenos resultados, cuando consigas dominar estos lápices, podrás pasar entonces a unos lápices de gama media o alta y entonces conseguirás, gracias a la práctica con estos lápices baratos, unos resultados sorprendentes.
Antes de hacer un degradado debemos escoger dos colores que puedan combinar correctamente entre ellos, es decir, si hacemos un degradado con un color oscuro y con otro muy claro, el degradado se verá forzado y no quedará bien. Ya puedes comprobar que aunque son cremosos se nota mucho la línea de corte, por lo tanto trata de utilizar una gama de 2 a 3 lápices con los que puedas lograr una degradación más acertada. Por ejemplo, como ahí ves, tenemos un color oscuro, un intermedio y otro claro. Todos estos además son de la misma tonalidad, de color azul. Al escoger unos colores que combinan bien, el degradado será mucho más bonito. Lo que vas a hacer es empezar con el color oscuro, empezarás deslizando con un agarre medio y con fuerza al inicio, pero luego vas a ir disminuyendo la presión poco a poco hasta levantar el lápiz. ¿Ves el desvanecido que hemos logrado? Justo ahí será el corte donde encajaremos el siguiente color. Entonces desde ese punto, más o menos por la mitad, empezamos flojito y vamos apretando nuevamente hasta volver a descender la presión y dejar la transición desvanecida para el siguiente en la cola. Por último volveremos a repetir el mismo proceso con el último color y aquí ya sí que apretaremos fuerte al final para cerrar de esta manera el degradado. Es una técnica simple que debes practicar un poquito porque los desvanecidos deben quedarte bien lisitos, pero verás que una vez domines esta técnica vas a conseguir unos resultados en tus dibujos bastante sorprendentes. También cabe destacar que para hacer este tipo de degradados siempre te va a ir mejor o te va a ser más fácil hacer estos degradados con unos lápices cremosos. En esta prueba yo estoy utilizando los Prismacolor Premier. Para escoger los tonos adecuados o más parecidos en tus dibujos, te recomiendo que primero te hagas una paleta en papel que utilizarás con normalidad y así tendrás un vistazo rápido de cómo se ve el color una vez está en papel y ya señalado con su nombre identificador, lo que te ahorrará mucho tiempo cuando vayas a buscarlos en la caja. De este modo supongamos que quiero buscar los lápices o tonos exactos para esta imagen. Lo que yo hago es acercar mi paleta de colores a la imagen o pantalla y ver cuál de todos ellos es el color que más se asemeja al que estoy buscando. En mi caso no tiene más misterio, yo lo hago así, aunque también podrías hacer combinaciones de colores para lograr un color específico. Aquí tenemos este dibujo de un corte de sandía que está prácticamente ya terminado, pero aún podemos mejorar mucho más su acabado final dando unos pequeños toques con este tipo de herramientas. Se trata del bolígrafo de gel de tinta blanca o el Posca blanco. Tenéis más marcas y herramientas de este tipo de color blanco, pero yo estas son las que utilizo habitualmente. El bolígrafo de gel de tinta blanca quizás es un poco más para detalles pequeñitos. Aquí estoy incidiendo encima del lápiz de color negro, cosa que con un lápiz de color blanco sería imposible, y también para dar reflejos y luces en la parte de la sandía de color rojo, utilizo el Posca de color blanco, que este expulsa bastante más tinta y además más aguada, y como puedes ver, antes de que seque del todo le doy unos golpecitos con el dedo, y esto lo hago más que nada porque si no el color blanco quedaría demasiado blanco, y eso provocaría que en vez de que se vea más profesional, quede como muy brusco. Así que debes siempre de extraer un poco de tinta blanca con el dedo o con un papelito para que no quede tan marcado. Lo mismo para las zonas de color negro, muchas veces no conseguimos un tono lo suficientemente intenso o tanto como querríamos, así que podemos utilizar delineadores siempre al final y teniendo también cuidado de no correr la tinta con la mano, y gracias a eso conseguiremos también mucha más profundidad. Retoques rápidos pero que marcan la diferencia. Normalmente cuando compramos un set de lápices de colores nos vendrán entre 70 y 100 lápices, pero como es normal siempre utilizamos unos más que otros. Y se nos acaban quedando así de cortos, pero podemos exprimirlos hasta el final con esta genial herramienta. Todos estos son alarga lápices, así es como los puedes buscar en cualquier tienda, y su función básicamente es exprimir hasta el final el potencial de nuestros lápices. Como aquí ves, aunque tengamos un lápiz de apenas 1,5 cm, todavía podemos exprimir todo
todo el jugo del lápiz completo, teniendo por supuesto la comodidad del agarre de un lápiz totalmente nuevo, ya que cuando los lápices están muy cortos no nos permiten hacer trazos con precisión. Mi recomendación es que te hagas con varios de ellos, ya que son bastante económicos y podrás darle todo el juego que puedas a tus lápices. Vamos a ver entonces ahora los tipos de blender que podemos utilizar con lápices de colores. Normalmente cuando compramos un set siempre nos viene un lápiz mezclador o blender que es incoloro y bueno, el objetivo de este sería básicamente intensificar y mezclar los colores. Probamos entonces primero el Prismacolor Blender, tanto en Prismacolor como en la marca MP, que son lápices baratos. También tenemos este mezclador de lápices de colores Prismacolor y este es enrotulador, es difícil de encontrar. Vamos a hacer la prueba también en lápices Prismacolor y también en los lápices MP. Hay otra opción si no tienes ningún tipo de mezclador, que es utilizar el lápiz de color blanco, aunque debes saber que esto va a atenuar el color. Probamos a utilizar el lápiz de color blanco sobre Prismacolor y probamos a utilizar el lápiz de color blanco de la marca MP sobre el coloreado de MP. Recientemente encontré otro tipo de blender muy curioso y que funciona sorprendentemente bien, y se trata de usar aceite para bebés con un bastoncillo para las orejas. Lo vamos deslizando progresivamente y nos queda un degradado sorprendentemente vibrante. Además, tengo que mencionar que seca casi inmediatamente después de aplicarlo. Aquí te dejo todos los tipos de blender y sus resultados para que escojas el que más te guste. A continuación voy a recomendar algunas marcas a nivel personal y por supuesto también dejaré sus links en la descripción. Estos son según su calidad-precio. Puedo recomendarte los lápices Prismacolor Premier, son algo caros, pero son unos lápices súper versátiles que se adaptan tanto en dibujos de anime como en dibujos de realismo. También puedo recomendaros los lápices Castelar, que por su precio tienen una calidad bastante buena, no son tan cremosos ni mezclan tan bien como Prismacolor, pero están súper bien para comenzar. Por supuesto me gustaría recomendar los Faber-Castell Super Soft, los cuales me dieron una grata sorpresa debido a su precio y por los grandes resultados que otorga. Incluso llegando a hacer degradados bastante buenos, serían una escala por debajo de Prismacolor, perfectos para hacer dibujos un poquito más elaborados. Luego, en cuanto a lápices escolares, os puedo recomendar los de la marca Prismacolor Escolar, que no son tan buenos haciendo mezclados como los Prismacolor Premier, pero están bastante bien. Y también por último los de marca MP, que por su precio la verdad es que están súper bien. Además, estos últimos se adquieren en cualquier papelería del mundo, estés donde estés. Para conservar tus obras después de terminarlas, es conveniente darles una capa de laca especial para dibujos. Yo uso fijadores como este que le dan una capa protectora al dibujo final para que pueda conservarse mucho mejor, evitando así que se incruste el polvo y la humedad. Estos fijadores normalmente son transparentes, así que no debes preocuparte porque se amarille. De hecho, sé que mucha gente utiliza laca para el pelo para dar esta capa protectora, pero esto es un error, ya que sí, la laca puede proteger, pero la terminación no va a ser la misma y a los meses el papel se habrá amarilleado todo. Así que entonces, si no tienes un fijador diseñado para dibujos, es mejor que no le eches nada. Por último, si no pretendes enmarcar el dibujo tras un cristal para que esté bien protegido, la mejor opción es que te hagas con una de estas carpetas con fundas de plástico que protegerán perfectamente tus dibujos por muchos años. Es aconsejable también que guardes la carpeta en un sitio libre de humedades y esto asegurará al 100% la conservación a largo plazo. Bueno, pues hasta aquí la información de este vídeo. Han sido, la verdad, varias semanas de recopilación de información, tanto de grabación de vídeo, así que, por favor, te agradecería muchísimo que compartieras este vídeo con un amigo que también le guste dibujar, que creas que también le pueda ser útil este vídeo. Si te ha quedado cualquier duda, me la puedes dejar abajo en los comentarios y voy a intentar resolverla. Recuerda que todos los links de las cosas que hemos ido utilizando están debajo en la descripción. Y si te ha gustado este vídeo, tienes uno muy parecido, con el mismo formato, explicando todo lo que engloba en el mundo de las pinturas acrílicas. Te lo dejo por aquí, si pinchas vas a ir directamente a verlo. Ahora sí, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.